cafecito y continuaremos. Juan Carlos, pues agradecerte que estés aquí con nosotros y nada, toda la palabra. Venga, por favor, vamos a sentarnos, que vamos un poco atrasados. Venga, por favor, venga que comenzamos. Buenos días a todos. En primer lugar, en silencio hablo a capela. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, rápidamente, son las 3, la persona de Olga por la invitación a participar en estas jornadas. Y agradecimiento a todos vosotros de forma anticipada por la atención que me vais a prestar. Yo voy a explicar la ponencia por título El principio de desarrollo sostenible de la legislación estatal del suelo, pero atendiendo al auditorio que tengo aquí presente, muchísimos... Perdón un momentito, es que es verdad que me han dicho que si no hablas por el micrófono, pues no se te oye en internet. Perdonad. Atendiendo, como decía, al auditorio, voy a diferenciar mi intervención en 3 apartados. El primero, conocer lo que es el proceso urbanístico, donde los topógrafos tenéis muchísima relevancia. Para un jurídico como yo, sois mis ojos. Pues lo que me digáis vosotros va a misa y lo vamos a ver etapa por etapa. En segundo lugar, vamos a hablar del principio de desarrollo sostenible desde un punto de vista medioambiental y también desde un punto de vista de sostenibilidad económica. Y por último, al hilo de la intervención de Juan, el drama que existe hoy en día con las unidades de los instrumentos de planeamiento urbanístico y las graves repercusiones que tienen tanto en el índole económica, social, etcétera, etcétera. Este es el menú que os tengo preparado. Voy a utilizar esta plantilla que digo, aquí está el urbanismo todo en un vistazo, ¿de acuerdo? Porque ¿cuál es el proceso urbanístico? No sé si se ve el puntero. El proceso urbanístico es este. Partimos del campo, aquí no, que ya está hecho un campo de golf. Miramos por la ventana y veamos campo, ¿de acuerdo? Ya sea más bonito o menos feo, más patatal o más estético. Y el proceso urbanístico es pasar del campo a la ciudad, de la primera de las imágenes a la segunda. Una ciudad con distintos usos que se van a hacer atendiendo ¿a qué? Al interés general, ¿de acuerdo? Por tanto, como podéis ver, hay un proceso de transformación física, el cambio se convierte en ciudad y también hay un proceso de transformación jurídica. Si os fijáis, en el primero de las figuras hay una estructura de propiedad como otra relación de bienes y derechos que existen en esa primera situación. Posteriormente, tras la transformación física de ese campo a esa ciudad, vemos que hay otra realidad jurídica, ¿de acuerdo? Este es el proceso. Ahora tenemos que ir al derecho urbanístico español. ¿Cómo hacemos esto? Hay una canción de Amaral, que todos conoceréis, que es Sin ti no soy nada. Pues en el planeamiento urbanístico podemos decir lo mismo. Sin plan no soy nada, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la ciudad, establecer, por así decirlo, el dibujo de lo que queremos hacer. ¿Y eso cómo lo hacemos? Y ya lo he dicho, atendiendo al interés general. El planificador se pone una venda en los ojos, se olvida de la estructura de propiedad, no sé qué ha pasado, que teníamos en la primera figura, da igual, si la tenéis en la memoria. ¿Veis la primera figura? Se olvida de la estructura de la propiedad y ordena la ciudad atendiendo, como digo, al interés general. Ahí vuestra función es fundamental. El topógrafo interviene en el proceso de planificación. Tenemos que estudiar cómo están los suelos, ¿de acuerdo? Porque la situación fáctica del suelo es vital para decidir si crecemos por el este o crecemos por el oeste. Por tanto, un pilar del planificador urbanístico es el topógrafo. Estáis en la primera fase, en una de las fases más relevantes, como digo, en urbanismo y en el derecho de propiedad. Sin plan no soy nada, sin ti no soy nada. Segunda fase, una vez que hemos ordenado la ciudad atendiendo al interés general y ya sabemos lo que podemos hacer, tenemos que proceder a esa transformación que anunciaba, tanto física como jurídica. En la transformación jurídica también intervenís. Hago alusión a los famosos proyectos de reparcelación. Los propietarios que están en la figura de arriba
¿de acuerdo?, se van a repartir los beneficios, el aprovechamiento urbanístico y las cargas, ¿de acuerdo? El primer ejercicio que tenemos que hacer es realizar una estructura de propiedad. Necesitamos vuestro levantamiento topográfico. No vale lo que diga el registro de la propiedad, no vale lo que diga el catastro. Lo que vale en primer lugar es la realidad fáctica. Estoy siendo hiperbólico en estas afirmaciones, ¿de acuerdo? Pero vuestro levantamiento topográfico es el punto de partida para poder equidistribuir los beneficios y cargas de esos propietarios conforme al planeamiento urbanístico. Pero no penséis que la intervención del topógrafo finaliza tras el planeamiento urbanístico o tras la ejecución jurídica del mismo a través de ese proyecto de reparcelación. Si veréis cualquier ordenanza municipal, veréis que vuestra intervención es fundamental en procesos posteriores de segregación, edificación y demás. La última ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, del otorgamiento de licencias, en sus anexos para los certificados final de obra, incluye un levantamiento topográfico de la realidad final del solar correspondiente. Por tanto, yo como abogado urbanista, para mí sois un pilar esencial y vital. Y si decía antes que sin plan no soy nada, el abogado urbanista, el arquitecto urbanista, el ingeniero urbanista, sin el topógrafo tampoco es nada. Hecha la primera aproximación, luego quien quiera profundizar en el concepto del derecho urbanístico y el proceso a vuestra disposición, voy a entrar ya en lo que sería el contenido de mi ponencia, que no es otro que es el principio de desarrollo sostenible en la legislación estatal de suelo. La legislación estatal del suelo, el actual Real Decreto Legislativo 7/2015, no es una ley urbanística. La célebre sentencia 61/1997 nos dice que la competencia en materia de urbanismo es de las comunidades autónomas. Así lo establece el artículo 148.1.3 de la Constitución. Y esa célebre sentencia además nos dice que el Estado no puede legislar ni siquiera con carácter supletorio en materia de urbanismo. Por tanto, ¿dónde tenemos que acudir para hacer urbanismo? A la legislación urbanística autonómica, ¿de acuerdo? Ahora bien, el Estado tiene otras competencias distintas a la materia urbanística que exceden, que influyen, y de qué manera en la ordenación del territorio, en la ordenación del municipio. Vamos a partir de la ley de Aznar, de la ley de 1998. Voy a decir nombres de políticos sin ningún ánimo, simplemente que se identifique. La ley de 98, veo gente muy joven, pero los más ya talluditos lo sabremos, era la famosa ley de la liberalización del suelo. Se pensaba que cuanto más suelo urbanizable hubiera disponible, el precio de la vivienda bajaría. Para ello, el principio vector de la norma de 1998 es que era todo el suelo que no tuviera un valor a proteger podía ser apto para urbanizar. Es cierto que ha sido una ley muy criticada, no tenemos tiempo para analizarla, pero yo dejo una pregunta en el aire si realmente esta ley se llegó a aplicar. Y para ello remito a la disposición transitoria segunda de la misma y a las modificaciones que sufrió el artículo 9 de la misma. Ahí lo dejo para que quiera profundizar más en la materia. Llegamos al 1 de julio del año 2007. ¿Quién gobernaba en España en el año 2007? Zapatero, ¿de acuerdo? Y establece la ley 8/2007, de la cual somos herederos en el citado Real Decreto Legislativo 7/2015, que, como digo, es la legislación de suelo estatal. Y si veníamos de la ley de Aznar, en la cual decía que todo el suelo que no tuviera un valor a proteger podría ser apto para urbanizar, en la ley de Zapatero, insisto, que de la cual vemos hoy en día, porque así fue apadrinada despuésmente por el gobierno de Mariano Rajoy, que no la modificó, se dice que solamente podemos urbanizar el suelo preciso para satisfacer las necesidades. Fijaros el cambio. Pasamos de un lado del péndulo, todo lo que no tuviera un valor a proteger se podría urbanizar, y ahora vamos al otro lado del péndulo y no solamente no hace falta que fácticamente no exista ningún valor a proteger, sino que también es necesario que se acredite que el suelo es el preciso para satisfacer las demandas. Es decir, el legislador de suelo estatal, apoyado en un principio y en una competencia medioambiental, el 149.1.23 de la Constitución española, influye, como decía, y de qué manera en la clasificación del suelo. El legislador
urbanístico tendrá que respetar ese principio y el planificador urbanístico también lo tendrá que respetar, incluso en comunidades autónomas como la madrileña, que su ley urbanística, la Ley 9/2001, está fechada entre la ley de Aznar y la ley de Zapatero y no ha sido adaptada a la legislación estatal de suelo. Por tanto, mantiene la filosofía de la ley del 98. ¿Se entiende el cambio de concepto? Porque vamos a encontrar leyes no adaptadas, planeamiento que se aprobó con la legislación del año 98 y ese cambio es un cambio radical de un punto a otro. ¿Dónde proyecta el texto legal su finalidad? Hace una crítica severa a lo que ha sido el urbanismo español, a ese urbanismo de ensanche, a ese urbanismo de crecimiento de la ciudad, y por eso pone coto al mismo, estableciendo, como acabo de decir y repetir, que solamente podemos urbanizar el suelo preciso, y se dirige su mirada ¿a qué? A la ciudad existente, a la reforma y renovación o mejora de la ciudad existente. Creo que el primero de los objetivos, limitar el desarrollo del suelo urbanizable, lo ha conseguido. Quien esté interesado le puedo proporcionar numerosa legislación al respecto, ¿de acuerdo? Pero creo que ha fracasado estrepitosamente en la reforma y mejora de la ciudad existente. Me podrán decir ustedes, ¿hay supuestos donde ha habido reforma existente? Sí, en los cambios de calificación de un uso industrial a un uso residencial, donde la plusvalía, el valor del suelo residencial es mucho mayor que el suelo industrial. Ahí es fácil. Pero ¿qué pasa con los barrios de nuestras ciudades degradados de un uso residencial? ¿No lo podemos mejorar? ¿No lo podemos transformar a un suelo residencial mucho mejor? Ahí hemos fracasado. Y apunto, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien, ¿no? Vale. Voy a apuntar, en mi opinión, cuál es uno de los problemas por los cuales se ha fracasado. Además de la buena intención del legislador estatal de intentar reformar la ciudad existente, lo que es cierto es que no ha establecido un régimen jurídico preciso y pormenorizado para esta realidad. El régimen jurídico que existe para transformar la ciudad, como vemos aquí en el Mosaico 1, donde es una ciudad que es campo, donde no está consolidada, por así decirlo, por la humanidad, a transformarla en esta nueva ciudad, es el mismo régimen jurídico, artículo 18.1 del Real Decreto 7/2015, que el legislador estatal de suelo establece para pasar de esta ciudad ya existente a una reforma interior de la misma. No podemos tener el mismo régimen jurídico para realidades que son totalmente distintas. En la primera operación, en esta que pasamos de esta figura a esta otra, estamos en el campo, del campo a ciudad. En la segunda estamos de ciudad a ciudad. No pueden valer las mismas normas que se establecen para pasar del campo a ciudad, el mismo régimen para pasar de la ciudad a la ciudad. Aquí el legislador estatal de suelo tiene que ser más, tener más ímpetu y apostar por un régimen jurídico específico de las operaciones de reforma interior, aminorar los costes, dotar de mayor seguridad jurídica y económica a todo el proceso. Voy muy rápido por una cuestión de tiempo, porque sí que me gustaría acabar, y aunque no lo tenía pensado en la ponencia, al hilo de la explicación de Juan de los problemas de la inseguridad jurídica. Comenzaba mis palabras diciendo: sin ti no soy nada, sin plan no soy nada. A día de hoy, el sistema normativo urbanístico español, del planeamiento urbanístico, tiene una doble carencia o problema o herida de muerte. El primero de ellos es que es un instrumento de planeamiento jerarquizado y muy pormenorizado. Es decir, todo se regula al detalle y si queremos cambiar algo, salvo excepciones, que ya las leyes de urbanística de tercera generación están cambiando, si queremos cambiar algo de un instrumento de ordenación pormenorizada, quizás tengamos que cambiar el planeamiento general que da cobertura al mismo. Estos son plazos eternos y prolongados. Inseguridad jurídica, inseguridad económica, que produce una frustración. ¿Cuál es la frustración? No poder adaptarnos a las necesidades de la sociedad. Las necesidades, como hemos visto, y ahora con la pandemia muchísimo más, necesitan cambios
que se experimenten de forma urgente. Pues bien, el sistema de planeamiento, como decíamos antes, primero ordenamos y luego ejecutamos. Si no ordenamos, no podemos ejecutar. No permite adaptar el planeamiento urbanístico, la ordenación, a la velocidad con la que se mueve la sociedad. Y el segundo de los problemas es la nulidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Se producen por cientos las nulidades judiciales de los instrumentos de planeamiento urbanístico cada año, ¿de acuerdo? E insisto y lo vuelvo a repetir, sin plan no soy nada. Si el plan es declarado nulo de pleno derecho por los tribunales de justicia, no podremos ejecutar nada. Lo que se haya ejecutado quedará fuera de ordenación y lo que se vaya a ejecutar queda paralizado. Por consiguiente, frustración en el sentido de ilusiones de los ciudadanos, frustración en el sentido económico, frustración en el sentido medioambiental, etcétera, etcétera, porque esa declaración de nulidad lo que hace es revivir el planeamiento anterior, que puede ser un plan que data de hace 30 o 40 años. Imaginad cómo va a cubrir las necesidades actuales un instrumento de ordenación urbanística realizado hace 30 o 40 años. Está totalmente caducado. Voy a acabar mis palabras muy rápidamente porque sé que tenemos ganas de tomar el pisco labis con dos conceptos. No se puede hablar de propiedad inmobiliaria sin hablar de derecho urbanístico. La primera ley del suelo del año 1956 es el acta fundacional del derecho de propiedad inmobiliario romano, aquello que pone punto final al derecho inmobiliario romano. Aquello de que nosotros en nuestro suelo podamos hacer lo que queramos, muere en el año 56 y el derecho de propiedad privada es un derecho estatutario cuyo contenido es lo que me diga la ley y el plan vigente en cada momento. Si la ley o el plan o ambos cambian, el contenido del derecho de propiedad cambia con ello. ¿De acuerdo? Eso se tiene que grabar en el ADN de cualquier urbanista y los topógrafos sois urbanistas, porque tal y como decía, vuestra labor es fundamental tanto en la fase de planeamiento como en la fase de ejecución, como en la fase de promoción inmobiliaria. Y como sé que vamos un poco justos de horas, he intentado ir muy rápido. El que esté más interesado, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Bueno, la verdad es que darte las gracias, me parece una magnífica ponencia y sobre todo darte las gracias y poner en relieve nuestros futuros profesionales, los futuros egresados en el hecho de decir de la importancia de la topografía en cualquier planeamiento urbanístico. Eso es lo que es fundamental. Sobre todo yo quiero dejar caer a nuestros futuros profesionales, que os estoy dando cuenta de la cantidad de información jurídica que se necesita para ejercer parte de nuestra profesión. Ir tomando nota. El hecho de ser ingeniero no solamente es manejar números integrales y otras cuestiones de las cuales nos sentimos muy orgullosos. La parte jurídica es fundamental. Yo creo que aquí van a tener bastante claro en los nichos ahora mismo, las posibilidades de trabajo son increíbles, pero la componente jurídica que tenemos que tener, los ingenieros técnicos de informática, topografía, etcétera, es fundamental. Una anécdota solo. Voy a hablar de algo grosero que es el dinero. Gracias a un topógrafo, se produjo uno de los pelotazos. Cuando hablo de pelotazos no hablo en tono despectivo, sino uno de los grandes trabajos de un promotor urbanístico. Este promotor urbanístico compró unas fincas registrales, ¿de acuerdo? A una importante... Perdón. Pero es que no me funciona. Es que no se nos olvida. Sí, comentaba una operación basada en vuestro trabajo. Promotor inmobiliario pequeñito, modesto, contrata a un topógrafo. Asesorado por el topógrafo, ve que hay unas fincas registrales que sufrieron una expropiación por allá de 1950,
en las cuales descubre, tirando la línea de la expropiación, que había un resto de la finca matriz. Tira de vuestro apoyo, se asesora, se informa, va acompañado también de jurídicos y hace una operación de compra-venta con el titular registral de esas fincas, cuyo titular registral pensaba que las mismas estaban agotadas por esa expropiación. Un trabajo fenómeno porque había una fotografía aérea que coincidía con la explanación, con todo el proyecto de reparcelación, se veía perfectamente la franja. Se compraron más de 3.000 metros cuadrados de techo de uso residencial en una de las zonas más caras de España a menos de 300.000 euros. Más de 3.000 metros cuadrados de techo residencial, insisto, en una de las zonas más caras de España. ¿El éxito de la operación? Cierto que luego les acompañamos los jurídicos para defender en la Junta de Compensación que existía ese resto de finca matriz. Pero el mérito fue vuestro, fue vuestro. Aquí estamos en una fase de ejecución de planeamiento urbanístico. Había que acreditar a la Junta de Compensación que esas fincas registrales tenían un resto y que resto más de 3.000 metros cuadrados de techo edificable. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.